Buenos días. Bienvenidos a todos, especialmente a Julio Cañero, al profesor Orpegui, a todos los miembros del Instituto Franklin y, por supuesto, a los miembros de la Embajada estadounidense aquí en Madrid, especialmente su agregado de prensa. Bienvenido en este primer acto suyo, entiendo, en la Casa de América, ¿no? Es recién llegado a España. Ya es un poco una tradición hacer estos seminarios de relaciones hispano-norteamericanas y que la Casa de América sirva de lugar de encuentro para celebrarlos, aunque tiene una sede preciosa en Alcalá, pero bueno, siempre está bienvenida a Madrid para ver cómo están las cosas en la capital. Hoy van a hablar de el efecto de la decisión popular en la relación bilateral, las claves para un año electoral único, en un año electoral efectivamente único, en que el mundo ha enloquecido y después del Brexit hemos tenido el no en Colombia y ahora aquí puede pasar cualquier cosa en Estados Unidos. Son elecciones que está siguiendo el mundo con enorme interés porque son, por decirlo de una manera neutra, muy anómalas. A ver qué sucede en unas semanas. Además de estos seminarios que hace el Instituto Franklin, y al cual agradecemos una vez más que elija la Casa de América para presentarlos, en la Casa, junto con la Fundación Consejo España-Estados Unidos y el Instituto Aspen, estamos también haciendo un seminario paralelo de elecciones en Estados Unidos, del cual celebraremos la tercera sesión a final de octubre y una cuarta sesión también en noviembre para analizar los resultados. Yo querría una vez más agradecer al Instituto Franklin que hayan elegido la Casa de América y sobre todo a la Embajada Americana que haya contribuido aportando a los dos ponentes que tendremos después a las 12:30 el placer de escuchar y que será sin duda un elemento más de esta mañana que será muy interesante. Así que sin más paso la palabra al director del Instituto, a don Julio Cañero. Julio, cuando quieras. Bien, buenos días a todos. Yo simplemente voy a hacer los agradecimientos, que es lo que me corresponde, pues a Santiago Miralles y a todo el equipo de Casa de América. Yo lo reitero siempre que venimos, pero es como venir a nuestra segunda casa, ¿no? Es un placer siempre estar aquí como organizadores o como simplemente participantes de cualquiera de los eventos que Casa de América organiza. Agradecer también a la Embajada de Estados Unidos pues el facilitarnos la labor para realizar este seminario, a todos los participantes, a Diana y a todo el resto de participantes. A Diana es especial porque fue alumna mía, entonces el afecto que le tengo es muy especial. Al público, por supuesto, por estar aquí hoy con nosotros y al equipo del Instituto Franklin, en este caso representado por la directora de Relaciones Externas y coordinadora general, que es la profesora Cristina Crespo. Este es el tercer encuentro que hemos organizado. Los otros dos fueron un éxito. Yo creo que este también lo va a ser, sobre todo porque es un tema, como decía el director de Casa de América, que preocupa e interesa a la sociedad española y sobre todo porque a nosotros nos sirve además como anticipo de ese tercer congreso que también vamos a celebrar en abril del año que viene, de vínculos históricos entre España y Estados Unidos, y al que me gustaría, por supuesto, invitarles. Será en el mes de abril del 2017. Simplemente reiterar mi agradecimiento y desearles que disfruten de las sesiones, porque yo creo que, bueno, pues dada la situación del mundo, yo creo que vamos a poder aprender y conocer un poco mejor sobre todo lo que tiene que ver con la actual carrera presidencial en Estados Unidos. Así que nada, muchísimas gracias y paso la palabra a David Conner. Muy buenos días, soy David Connell, el agregador de prensa a la Embajada Americana. Me gustaría agradecer a la Casa América, el Instituto Franklin y la Universidad de Alcalá, donde estuve hace 2 semanas. Es una universidad muy bonita también. Y tenemos una relación muy fuerte con esta casa y también con todos los jóvenes aquí en España para compartir estas ideas, que lo interesante de estas elecciones en los Estados Unidos es una oportunidad para hablar de las relaciones entre los Estados Unidos y México, los Estados Unidos y el resto del mundo, y para abrir la conversación, escuchar las opiniones diferentes
y para nosotros es una parte muy importante del proceso democrático para este tipo de libertad de expresión y intercambio de ideas. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Vamos a escuchar, yo creo, más tarde unas conversaciones interesantes con nuestros ponentes. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Vamos a empezar esta primera mesa redonda de las 3 que tenemos hoy, que la vamos a dedicar al impacto mediático de la cita electoral a ambos lados del Atlántico, como lleva por título. Y bueno, disculpar el retraso de Vicente Vallés, que está en camino y también forma parte de esta mesa. Se incorporará en cuanto el tráfico le permita. Y dar la bienvenida a nuestros otros 2 ponentes de esta mesa, Pedro Rodríguez y Diana Mata. Muchas gracias por venir. Les presento brevemente. Pedro Rodríguez es profesor, bueno, ambos son periodistas. Esta es una mesa de los 3 ponentes son periodistas. Por un lado, a mi derecha tengo a Pedro Rodríguez. Él es ahora mismo profesor en Comillas y también profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid. Estuvo 20 años de corresponsal del diario ABC en Washington. Además, es colaborador del Instituto Franklin y participa en numerosos medios de comunicación tratando la política norteamericana. Sabe muchísimo y es un honor para nosotros tenerlo hoy aquí para contar no solamente su opinión, sino también pues, ilustrarnos por cómo están yendo todos estos temas en los medios de comunicación. Por otro lado tenemos a Diana Mata. Diana Mata también, además de colaboradora del Instituto Franklin, la conocerán porque es la presentadora de los informativos de La Sexta, del mediodía. También sabe mucho de Estados Unidos. Está realizando su tesis doctoral sobre estos temas, al igual que Pedro, también sobre comunicación política. Y también van a ilustrarnos sobre estos temas. Vamos a intentar que la mesa sea lo más dinámica posible y dejar tiempo para preguntas, porque creo que es lo más interesante, que el público participe. Así que, bueno, empezaremos con Pedro y iré pasando la palabra al resto de los ponentes. Cuando llegue Vicente, pues se incorporará y también participará de la mesa. Bueno, Pedro, a mí me gustaría un poco que nos contaras cómo han tratado los medios de comunicación a los distintos candidatos, no solamente en Estados Unidos, sino también aquí en España. Como en España también estamos en año electoral, esperemos que se quede en año electoral, ¿no? Que no pase de este año. Me gustaría saber cómo influyen este tratamiento de la prensa y de los medios en las campañas electorales. Bueno, creo que no es una exageración decir que estas son unas elecciones, un ciclo electoral único, y no porque puedan terminar con un antihéroe en la Casa Blanca o con la primera mujer presidenta de Estados Unidos, sino porque vemos la combinación de enormes niveles de desconfianza que generan ambos candidatos y al mismo tiempo un enorme nivel de atención. El último debate, el primer debate presidencial, tuvo niveles de audiencia a nivel Super Bowl, casi 90 millones de televidentes, y creo que lo que estamos viendo es una dinámica. Si todo es muy especial en estas elecciones, el papel de los medios de comunicación todavía es más particular. Yo creo que la gran novedad o lo que está rompiendo esquemas es la forma en que Donald Trump ha aproximado este proceso electoral. Mi tesis, nada original por otra parte, es que él ha conseguido con mucho éxito transformar el proceso de primarias en un reality show, donde no es un proceso gradual, ordenado, civilizado, sino que son otros parámetros completamente
diferentes, ¿no? Estamos hablando... ¿Quién gana un reality show? Pues el que más eleva la voz, el tiburón de la palabra, el que fomenta la confrontación permanente, la banalidad, el que cultiva la exaltación de los soez, el que apela, en definitiva, a los peores instintos o a los más morbosos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido se ha llegado incluso a la locura de confundirse el cinismo con la sinceridad, ¿no? Si habláis con algunos votantes de Estados Unidos os dirán, no, es que Trump es el único que dice la verdad, ¿no? Entonces, es una dinámica muy peculiar que creo que no se debe analizar tanto desde el punto de vista de la ciencia política o de la historia electoral de Estados Unidos, sino que creo que ofrece otras posibilidades completamente nuevas, ¿no? Hay un viaje que él hace desde Virginia hasta Georgia y va en el avión con un reportero de la revista Time, y yo creo que él dice lo más sincero, el mayor insight en esta campaña desde su punto de vista. Él dice que básicamente ratings are power, que el poder está en la multiplicación de audiencias. Y en ese sentido él lo está consiguiendo. Hemos llegado a un momento en que los networks interrumpen lo que estén dando porque él hace un canutazo. Es decir, hay debates en las primarias en los que él no habla y la noticia es que él no ha hablado, ¿no? Entonces, esa capacidad absorbente de atraer cobertura gratuita, yo creo que le está ofreciendo una enorme ventaja. Ha habido cálculos de que ha sido una cobertura enorme desde el principio, el equivalente a cientos de millones de dólares si hubiera tenido que pagar anuncios por esa atención mediática. Yo creo que también en este sentido nos movemos en un poco el concepto de la fama en el siglo XXI. Es decir, gente que es famosa solo por ser famosa. Y como él es un virtuoso a la hora de haber transformado su apellido en una marca comercial. Y estas dinámicas, claro, contrastan con la candidata demócrata Hillary Clinton, que no es, digamos, una persona que se crezca ante los micrófonos o que se sienta cómoda ante el nivel de escrutinio, que frente a, digamos, a la falta de pudor de Donald Trump, ella sí que tiene pudor y ha tenido problemas graves de comunicación, de transparencia, y son dos contrastes muy grandes. Y por último, quisiera también recalcar que desde el punto de vista de la comunicación de masas, que esta campaña también se juega con referencias a la cultura popular, ¿no? A mí me llama mucha atención, pude al final, entre clases y no clases, terminé viendo 4 veces el primer debate presidencial, y me di cuenta que era una imitación fabulosa de Tony Soprano la que hacía Donald Trump, ¿no? Esto de que yo soy greedy y ahora voy a ser greedy para vosotros y no pago impuestos y eso me hace inteligente. Todas estas, digamos, retos a los convencionalismos éticos que se espera de un candidato a la Casa Blanca, ¿no? Esta jugada del antihéroe a mí me parece bastante importante. Y también los esfuerzos por parte de Hillary Clinton, encasillada por, digamos, sus peores detractores, como una especie de, bueno, Claire Underwood, alguien que maquina constantemente y que forma parte de un matrimonio. Y veo ese esfuerzo por transformarse. Hay una serie, Parks and Recreation, un poco una figura política que sí sabe mucho, pero es muy natural, muy cercana, muy con capacidad para conectar. Y creo que esta dinámica se vio claramente en el primer debate. Y esto es por ahora, creo que me he extendido demasiado, las primeras ideas que
que me gustaría compartir con todos ustedes. Hablabas, Pedro, de interés mediático y ese interés mediático en Estados Unidos también se ha trasladado aquí. Cada vez en España hay más interés por lo que pasa en Estados Unidos y se intenta comparar. Diana, ¿cómo se vive desde un medio de comunicación ese interés mediático? ¿Cómo tratáis las campañas de los candidatos? Bueno, está claro que unas elecciones de Estados Unidos siempre tienen un interés mediático muchísimo mayor al de cualquier otro país, pero dependiendo de los candidatos y dependiendo de las circunstancias, pues tienen más o menos interés para el resto del mundo y aquí en España. Y en este caso, pues desde el principio de la campaña, como bien decía Pedro, pues Donald Trump ha sido el protagonista absoluto. Y si bien a nivel histórico es importantísimo que una mujer pueda llegar a ser presidenta de Estados Unidos, realmente lo que genera ese interés mediático está siendo más bien Donald Trump y sus comentarios. El hecho de que Trump es un hombre completamente impredecible, es muy controvertido, no existe para él la corrección política, es capaz de hacer comentarios sexistas, racistas o xenófobos en un solo mitin para intentar ser presidente de Estados Unidos. Entonces eso es muy llamativo y genera muchísimos titulares. Por ejemplo, la primera campaña de Obama en 2008 contra McCain tuvo mucho tirón también aquí en España. ¿Por qué? Porque Obama era un hombre que despertaba ilusión, no solo dentro de su país, un hombre negro, un hombre que hacía a la gente interesarse por las elecciones y por su discurso. Y en este caso estamos ante una campaña que también puede considerarse de las que más interés ha suscitado en los últimos años, sino la que más, y también es por uno de los candidatos, un personaje, en este caso Trump, al que la gente quiere escuchar precisamente por ese carácter impredecible que tiene y que siendo el posible presidente de Estados Unidos, ¿no?, de la nación más poderosa del mundo. Entonces, por eso, yo creo que la presencia de la noticia de las elecciones y de la campaña es muy superior, por ejemplo, si lo comparamos a las anteriores elecciones. Les voy a poner dos ejemplos prácticos que hemos vivido en la cadena donde yo trabajo, en La Sexta. La semana pasada, tras el debate de los dos candidatos, hicimos un especial del programa Al Rojo Vivo de 1 hora de duración. El programa normalmente trata actualidad política nacional y empieza a las 12:15. Bueno, pues el día después del debate empezó a las 11:15 y durante esa hora pues llevamos a la mesa expertos en política estadounidense, periodistas, y durante toda esa hora se dedicó a analizar ese debate. Hace unos meses el programa La Sexta Columna pasa exactamente lo mismo, sobre todo está dedicado a política nacional. Bueno, pues hizo un programa entero sobre Donald Trump, sobre su carrera, sobre antes de la política, su carácter, sus empresas y su salto a la política, ¿no? Bueno, para que se hagan idea del interés que genera Donald Trump, cada vez que ese programa, que la Sexta Columna ha tratado temas internacionales, como por ejemplo la guerra en Siria o el tema de los refugiados, la audiencia baja. El espectador en general se preocupa más, el espectador en concreto de La Sexta y de la Sexta Columna se preocupa más por la política nacional. Pues el día que emitieron el programa de Trump, además de ser un tema internacional, había fútbol en competencia directa con el programa, había fútbol en abierto en otra cadena. Bueno, pues el programa de Trump no bajó para nada la audiencia media de un programa normal en el que no hubiese habido fútbol compitiendo ni hubiesen tratado un tema internacional. Entonces yo me atrevo a decir que si las elecciones hubieran sido un Clinton contra Romney, por ejemplo, o contra Jeb Bush, no se hubieran hecho ninguno de estos dos programas. A mí me parece muy curioso lo que comentas, Diana, de Donald Trump, porque precisamente a los medios de comunicación, como saben, se le está acusando de que le han hecho gran parte de la campaña a Donald Trump. Trump, como sabemos, solo ha invertido $10 millones en publicidad, precisamente porque gracias a los medios de comunicación y a esa cobertura mediática que ha tenido. Quiero dar la bienvenida a Vicente Vallés, muchas gracias por venir. No pasa nada. Estábamos comentando el interés mediático que genera la campaña, la carrera presidencial norteamericana, y estábamos comentando precisamente que Donald Trump genera mucho interés mediático. No solamente interés mediático, sino también, como comentaba antes Pedro, interés popular, porque al final los medios reflejan lo que la audiencia quiere. Entonces yo estaba planteando ese debate que incluso Obama ha citado, que los medios son culpables, entre comillas, de que Donald Trump haya
llegado tan lejos en su carrera, algo que parecía que nadie pronosticaba, ¿no? Muy al principio de las primarias republicanas. Entonces, yo quería saber vuestra opinión, y ahora que tenemos aquí a Vicente Vallés, yo creo que sobre las presentaciones. Como saben, es director de informativos, ahora está en la noche informativos de Antena 3 y es periodista reconocidísimo, con una trayectoria muy grande, también con una gran experiencia y un gran conocimiento sobre la política norteamericana. Yo quería saber, empezando por ti, Vicente, ¿qué piensas de ese, pues esa responsabilidad que se le acuña a la prensa por haber ayudado a la campaña de Trump a subir? Bueno, buenos días y disculpas por el retraso. Ciertamente los medios tienen una responsabilidad importante en el crecimiento político de alguien que se presenta ante los electores precisamente como la antipolítica. Pero no creo que sea una responsabilidad muy distinta de la que tuvieron, por ejemplo, encumbrando a Barack Obama. Todo candidato diferente que de repente aparece en el mercado político mediático en Estados Unidos, de repente se convierte en algo distinto. Y todo aquello que es distinto suele llamar mucho la atención de los medios. Es verdad que los medios han convertido en algo muy efervescente la campaña de Trump desde el principio, desde cuando iban a empezar las primarias del Partido Republicano, pero creo que si echamos la vista atrás 8 años, en la primera campaña de Obama, pues Obama también de repente surgió como alguien apenas conocido, llevaba muy poquito tiempo en el Senado y para el gran público pues no era una personalidad política especialmente relevante, pero de repente se convirtió en el foco de los medios y amplificaron un mensaje, por otro lado, un mensaje lanzado por alguien con una capacidad comunicativa brutal, como es Barack Obama. Como yo creo que era más de lo que es, lógicamente, el paso por el poder y la gestión va reduciendo los entusiasmos en torno a los políticos normalmente, aunque la historia nos dirá en qué lugar del libro de los presidentes de Estados Unidos acabará estando colocado Barack Obama. Pero ciertamente la explosión de popularidad que tuvo Barack Obama así de repente en aquel tiempo, pues es algo que, salvando las distancias de los dos personajes, que son muy, muy diferentes, se está produciendo también ahora en el caso de Donald Trump. Se ha producido en el caso de Donald Trump ya desde de un año a esta parte, ¿no? Entonces, ¿hay responsabilidad en los medios? Bueno, los medios siempre tienen responsabilidad en muchas cosas, pero al final quienes votan son los ciudadanos y los ciudadanos no tienen ninguna obligación de votar a un candidato del que hablan mucho los medios de comunicación. Y de hecho hay muchos ciudadanos que no votan a los candidatos que tienen mucha presencia en los medios de comunicación. ¿Qué ocurre? Pues que Donald Trump, más allá de cualquier otra consideración, es un personaje que genera imágenes, que genera frases llamativas, que genera discusión, que genera debate, que genera polémica, y esos son elementos fundamentales en los medios de comunicación. Que, por otro lado, al final, yo siempre tengo esa teoría, aunque haya gente que no me la compre, que los programas en televisión existen porque la gente los ve. Y cuando la gente no los ve, los programas de televisión desaparecen y se cambian por otros. Si Donald Trump genera muchas audiencias, las televisiones, por ejemplo, los medios de comunicación en general, las radios, los periódicos, van a hablar mucho de Donald Trump. No necesariamente a favor, porque la presencia mediática de Trump no ha sido precisamente para decir que era un tipo estupendo en todos los sitios, más bien todo lo contrario, pero genera que se hable de él, que es lo que él pretendía. Y él eso lo ha conseguido. Los medios de comunicación han conseguido mucha audiencia gracias a las cosas que hace y que dice Donald Trump. Sigue ocurriendo, aunque quizá eso ya se haya ido desinflando un poquito, no es quizá la explosión que había antes, pero claro, estamos también a un mes de las elecciones y es natural que Trump ocupe mucho espacio en los medios de comunicación porque, que nadie se extrañe si Donald Trump gana las elecciones el día 8 de noviembre. Igual que nadie se tiene que extrañar ya de que el acuerdo de paz perdiera el referéndum en Colombia, igual que nadie se tiene que extrañar de que el Brexit ganara el referéndum en el Reino Unido, en fin, que pasan cosas que nadie suponía que iban a pasar. De manera que no sería tan extraño que esto también nos sorprendiera el día 8 de noviembre, y aquí ya doy mi opinión, entre paréntesis, Dios no lo quiera. Pero si eso ocurriera, no sería tan extraño que ocurriera, como al final han ocurrido muchas cosas que pensábamos que no se iban a producir. Y, por ejemplo, podemos decir, el ejemplo más cercano, el de Colombia.
muy pocos medios internacionales, por ejemplo, apoyaban el no en el referéndum. Había, digamos, una masa generalizada de medios y de gobiernos extranjeros. De hecho, una semana antes del referéndum acudieron allí todos los líderes mundiales a hacerse una foto vestidos de blanco el día que se iba a firmar la paz con Timoshenko. Y ha pasado lo que ha pasado. Entonces, no sería tan extraño que esto volviera a ocurrir el día 8 de noviembre en Estados Unidos. Y bueno, ya lo tendríamos que comentar en otro seminario como este, que sería muy interesante comentar el por qué eso ha llegado a ocurrir. También nos podemos plantear por qué ha llegado a ocurrir lo que ha ocurrido y el hecho de que Trump sea el candidato del Partido Republicano. Pero ha ocurrido. Hace un año hubo un periodista que dijo que se iba a comer su artículo y se lo comió, diciendo que era imposible que fuera nominado por el Partido Republicano. Y ocurrió, y llegó, hizo un escenario, ¿sabes? Y se comió una batidora y se comió su artículo. Entonces, bueno, es verdad que los medios tienen una responsabilidad, pero no creo que la culpa. Trump ha conseguido lo que ha conseguido, seguramente porque ha sido capaz de generar unas expectativas en torno a él, unas críticas en torno a él, que le han convertido en un personaje que ha conseguido estar en el número 1 del ticket republicano para las elecciones del 8 de noviembre. Precisamente a Hillary Clinton parece que le ha pasado lo contrario. Se habla que Hillary Clinton tiene una mala relación con la prensa. Hay gente que entrecomilla esa mala relación. Los medios dicen que también puede ser culpa de ella porque no les da espacio, no les ha cedido. Ahora parece que sí, parece que se ha relajado. ¿Qué opináis? ¿Creéis que la prensa ha tratado mal a Hillary? Pedro, si quieres empezar tú. Bueno, puedo recapitular un poquito la cobertura en España de las elecciones. Yo siempre digo que Estados Unidos genera más fascinación que entendimiento, a pesar de la labor del Instituto Franklin. Y creo que siempre nos movemos entre las malas traducciones y realmente la falta de explicación. Yo cuando a mis alumnos les empiezo a contar que no es un voto directo el de los presidentes, que son 51 elecciones, que se puede ganar la Casa Blanca es una mayoría del voto popular, empiezo a notar unos ojos muy abiertos, ¿no? Y creo que eso los medios en España, en general, salvo muy destacadas excepciones, adolecen de la capacidad de contextualizar y explicar. Pero creo que esto es una crítica aplicable a otras coberturas, no solo a Estados Unidos. El problema es que Estados Unidos creemos que es como... Yo muchas veces digo, para entender Estados Unidos, lo primero, olvídate de todo lo que sabes de la política en España. Y entonces ahí puedes empezar a entender algo. Hace falta muchísimo carrerilla para empezar a... Pero claro, es que la fascinación es tan grande, es como el turista que llega por primera vez a Nueva York y cree que ha estado allí, que le resulta familiar, ¿no? Es el problema en el que yo creo que periodísticamente nos movemos. Los medios de comunicación americanos, ellos tienen un tremendo dilema con Donald Trump, porque hay una crisis muy profunda, hay una crisis de modelo de negocio, los medios tradicionales tienen sus problemas, los medios nuevos también tienen sus problemas, y Donald Trump es una mina de oro, de ratings, de audiencias. Y, claro, no es circunstancial. Y entonces vimos el primer cuasi debate, el del Commander-in-Chief de la NBC con Matt Lauer, y vemos a alguien mintiendo descaradamente y no siendo frenado o por lo menos cuestionado ante unos embustes tan groseros, en el cual vemos pues cómo la autoridad factual del periodista pues desaparece o no se ejerce, ¿no? Y entonces hay un problema. Este hombre me crea enormes beneficios, pero ¿hasta dónde puedo llegar en su cuestionamiento o en la cobertura? En Fox News, por ejemplo, que es el colmo, hay una guerra civil en torno a Donald Trump, extremadamente fascinante y debilitante, pero yo creo que estos conflictos han salpicado mucho a la cobertura, toda esta obsesión por el fact-checking. Claro, pero entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Hacemos un poli deluxe en los debates, ¿no? Y tenemos un polígrafo a cada uno? Sería muy entretenido, ¿no? Pero, ¿no? Esto por un lado. Y en cuanto a Hillary Clinton,
si tú tienes una relación de adversario con la prensa, nunca puede salir nada bueno de eso. Y Hillary Clinton pues no tiene una buena. La empatía, la capacidad de hablar, de comunicar, pues no se transmite por vía conyugal. Esto es así. Y ella no está cómoda. Es que no hay que darle muchas vueltas. Y el problema es que no está cómoda y esto no se puede improvisar. Ahora se ha relajado un poco y parece que le saca un poco más de millaje, pero estas cosas realmente no se pueden improvisar. Y luego su obsesión con el secretismo o la falta de transparencia, pues al final terminan en su contra, ¿no? Un buen ejemplo es el incidente cuando se sintió mal en el aniversario del 11S en Manhattan, y cómo su campaña lo primero que dice es que hace calor y se ha sentido mal. Claro, pero todo el mundo tiene acceso al Weather Service. Y ese día en Manhattan, que puede ser un invernadero atorrante, era 26, 27 grados. Y a las 2 horas tuvieron que decir, bueno, pero es que 3 días atrás le diagnosticaron neumonía, no va a poder ir a California y, bueno, vamos a contaros más de su estado de salud. Aquí hay una cosa que es inundar o hacerlo de una estrategia preventiva. John McCain tenía un cáncer muy agresivo de piel que se tenía que operar. El cáncer de estos categoría se puede controlar, pero es muy difícil hablar de curación, y lo que hizo fue poner sobre la mesa los 1000 y pico folios de su dossier médico, ¿no? Y pues contra la tendencia natural a ser reservado, a no exponerse, bueno, pues el nivel de escrutinio que requiere una campaña presidencial en Estados Unidos. Yo el otro día leí una historia de un pobre, digo pobre porque se había ido a Wellesley, a la Universidad de Hillary, a leer la tesina de grado, ¿no? A ver qué cosas comunistas había allí. Entonces la universidad tiene el buen criterio de que te dejan consultar la tesina en la biblioteca de la universidad, ¿no? Y no te la puedes llevar, ni fotocopiar, ni está disponible en medios electrónicos, ¿no? Bueno, pues imaginaros, aquí hay estudiantes que os fueran a rebuscar en los papers que habéis escrito para la universidad. Eso para empezar, ¿no? No digamos ya impuestos, vida sentimental, vuestro colesterol, yo qué sé, todo. Es un nivel de escrutinio muy grande en el cual es muy difícil compaginarlo con esa obsesión de guardar las cosas para ti, de no exponerte, de no querer bajar a la arena y de ver un micrófono y de ver un problema. Yo estoy convencida de que Alana Mocheri, que va a participar luego, que ha estado muy involucrada en la campaña de Hillary Clinton, tiene también muchas cosas que decir de la relación de Hillary con los medios, por eso lo dejamos para la siguiente mesa. Cambiando un poco de tercio, quería un poco también, como saben, este seminario estamos en el marco de las relaciones hispano-norteamericanas y estamos centrándonos mucho en las elecciones presidenciales norteamericanas, que son muy interesantes, pero aquí también estamos viviendo un proceso electoral. Quería saber, Diana, cómo desde los medios, comparándolo un poco, cómo se... Bueno, pues que tanto el interés mediático como la campaña, ¿cómo se trata todo eso desde los medios de comunicación? Bueno, está claro que a todos nos influyen las elecciones de Estados Unidos de una manera u otra, entonces nos interesan a todos. Por tanto, una redacción de informativos nos llega todo lo que ocurre allí en Estados Unidos. Cada acto que tiene un candidato nos llega a través de las agencias y por el especial interés de estas en concreto al que me he referido antes. Además, hay que decir que los corresponsales en Estados Unidos y los freelance están teniendo bastante trabajo, incluso bastante más del que tuvieron, por ejemplo, en las últimas elecciones. Cuando nos reunimos para hacer la escaleta de un informativo, siempre, por supuesto, en esa reunión está el último capítulo de la política estadounidense y de lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Aquí en España al ciudadano de a pie le interesa mucho si Rajoy va a subir o bajar los impuestos, pero poco si lo va a hacer Trump o lo va a hacer Clinton, la verdad. Lo que más les interesa es esas polémicas que surgen, es si Clinton efectivamente se ha desmayado, si está ocultando su estado de salud, si Trump anuncia que quiere construir un muro con México y insulta a todo un país en el día que lanza su campaña.
Pero bueno, también es verdad que también es parte de ese interés que genera Donald Trump, también está en el miedo que hay en gran parte de la población de que salga como presidente. Y como decía Vicente, de verdad que es una posibilidad a tener en cuenta, viendo lo que ha ocurrido con el Brexit y con el acuerdo de paz en Colombia. Clinton gana en la mayoría de las encuestas, pero también tenemos muy recientes encuestas que no han dado ni una. Entre ellas, por ejemplo, las de Colombia. No había ni una que pudiera prever que iba a salir el no. Entonces, como decía antes, si el rival de Clinton hubiera sido, por ejemplo, Romney, ¿tendríamos este nivel de interés? Pues habría mucho interés, por supuesto que sí, pero no nos hubiera influido tanto. Pero tenemos un candidato republicano que se dice amigo de Putin, que reniega de alguna manera de la OTAN. De alguna manera hay muchas elecciones en las que, bueno, si sale uno u otro pueden cambiar cosas, sí, pero hasta cierto punto. En cambio, tenemos unas elecciones con un hombre que, como decía antes, es impredecible y que realmente nos puede cambiar por completo el mundo. Tenemos una guerra en Siria en la que su papel es fundamental, el papel del presidente de Estados Unidos. Volviendo un poco a... se habla mucho de la americanización de las campañas electorales en España, y no solamente de las campañas, sino también en los medios se está tratando de forma muy diferente. Yo antes comentábamos que incluso hace un año las elecciones en España no se trataban como se están tratando ahora. Se empezaron a incorporar los debates, por ejemplo, y como tenemos aquí un experto y un moderador en primera persona de esos debates, a mí me gustaría saber, Vicente, qué hemos copiado de Estados Unidos, qué se ha traído de forma positiva y qué nos queda por aprender, si queda, y lo contrario, ¿no? Si nosotros también tenemos algo que exportar. Bueno, hemos empezado por copiar los debates. Es una cosa puramente americana y es verdad que ya hace años que se celebró aquí el primero, pero el primero ya se celebró precisamente por la presión que había de decir, bueno, tenemos que hacer como se hacen las elecciones americanas, que hay debates entre los candidatos y aquí tenemos que ver también cómo se enfrentan cara a cara. En aquella época que había solo dos grandes partidos, pues los dos principales candidatos. Ahora ya la cosa ha cambiado y tenemos más candidatos de partidos potentes. Eso ciertamente ha cambiado un poco el escenario de las campañas. No sé si cambia tanto el escenario puramente electoral. No sé si eso afecta de una manera muy determinante al voto de la gente. No tengo la seguridad sobre eso, pero sí que cambia un poquito la escena. Otro aspecto, por ejemplo, hay que recordar también que aquí en los años 80 se instauró en el Congreso de los Diputados el debate sobre el Estado de la Nación, que fue una forma de adaptar a la política española el discurso del Estado de la Unión en Estados Unidos. Aquí, de un sentido parlamentario, porque hay preguntas y respuestas y hay discursos del jefe del gobierno y luego intervenciones de la oposición, que hay en Estados Unidos es solamente el discurso del presidente, pero se intentó también adaptar y hacer una cosa anual, un debate anual específico sobre la situación del país, etcétera, etcétera. Eso también se copió. Y luego hay otra cosa, quizá menos evidente, que también se ha trasladado a la política española y a la política en general en muchos países, también en Europa, en fin, que es un intento que ya desde hace muchos años existe en Estados Unidos de los políticos por evitar, en la medida de sus posibilidades, la intermediación de los periodistas en su relación con los ciudadanos. Entonces, siempre que pueden, evitan el paso intermedio de hablar con los periodistas para que los periodistas a su vez cuenten a la gente lo que ellos han dicho. Antes tenían alguna posibilidad de hacerlo. Se ha extendido esto de las ruedas de prensa sin preguntas, de los discursos a la nación a través de pantallas y tal, pero eso se ha multiplicado todavía más con Twitter. Desde que existe Twitter ya se pueden evitar ruedas de prensa cuando el político solamente quiere lanzar un mensaje cortito, quiero lanzar un titular, y como no sé si ese titular es el que van a recoger los periodistas cuando yo me ponga delante de ellos y me hagan preguntas, y además me van a hacer preguntas que no me gusta que me hagan, pues yo pongo un tuit y ya he resuelto el problema sobre esta historia de la que quiero hablar. Evitas la intermediación de los periodistas y te diriges solamente a los electores, a los votantes, a los ciudadanos, ¿no? Entonces, ese aspecto de la comunicación directa del político con el ciudadano, evitando el intermediario siempre incómodo del periodista o de los medios de comunicación, es algo que también ha venido de Estados Unidos. El cambio brusco
ya se había iniciado antes, pero el cambio realmente grande en esto yo creo que empieza en la campaña de 2008 de Obama, cuando ahí empieza a haber ya una relación muy directa de un candidato con unas capacidades comunicativas sensacionales, como las que demostró entonces Barack Obama. Ahí se produce un cambio muy grande y también se nota ya no solamente en lo que es la comunicación política y a través de los medios, sino la capacidad de recaudar dinero de pequeños aportadores en la campaña a través de Internet. Pequeñas aportaciones de $5, de $10 a la campaña electoral, que consiguió que Obama recaudara una cantidad muy sustancial de dinero para su campaña electoral. Luego, con la irrupción de Twitter, ya digo, esto ha ido cambiando mucho y ahora la verdad es que es muy difícil hacer información política si no sigues a todos los políticos en Twitter, porque cada 2 por 3 te encuentras con que el mensaje del día o la cosa importante del día ha nacido a raíz de un tuit que ha lanzado alguien, y de ahí las respuestas que han dado los demás. En fin, que muchas veces la crónica política se convierte en una crónica de qué ha pasado hoy en Twitter, y esto también es una cosa que ha ido evolucionando en los últimos años, empezando como empezó en Estados Unidos. Puedo añadir en este ejercicio comparativo que me parece fascinante. Yo insisto, copiamos mal, o más bien muy mal, ¿no? Hemos mencionado el puenteo de los medios tradicionales. Hay quien dice que todo empezó a cambiar en 1992 cuando Clinton va y Bill Clinton toca el saxofón en el show de Arsenio Hall, ¿no? Ese es el antes y el después. En España tenemos a Pedro Sánchez llamando a Sálvame, ¿no? En fin, copiamos mal. Ya sabemos que los políticos encuentran un gran rendimiento en salirse de los medios tradicionales y pulular por la esfera del entretenimiento, pero, en fin, estamos ya un poco de la casa de Bertín hasta las orejas, ¿no? O sea, copiamos mal, bastante mal. Los debates, a pesar de los esfuerzos individuales de Vicente, es una copia de los chinos, los debates en España. Son monólogos intercalados, ruedas de prensa en paralelo, en fin. Los que participan en los debates pueden incluso leer. Yo recuerdo un debate de las últimas europeas en que uno de los candidatos leía el nombre de su partido político. Pero esto no es un ejercicio comparativo de persuasión. En fin, y yo creo que eso afecta también es una crítica hacia nuestra baja calidad democrática. El problema es que todas estas presiones, todo este esfuerzo de comunicación política, de persuasión, pues encaja mal en un sistema de listas cerradas donde el escaño no es de quien se lo trabaja, fundamentalmente. En un sistema de tercero por cuenca, pues hay muy pocos incentivos para hacer debates, para luchar de la forma en que se lucha en una campaña, ya sea presidencial o en primera fila de la política de Estados Unidos. Se copia mal, bastante, pero mal. Bueno, se copia mal y además nuestros políticos no tienen la misma relación con la prensa ni se le da el mismo tratamiento a la prensa. Ahora me pongo un poco de vuestro lado, que se le da en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo, tú, Pedro, que has estado 20 años de corresponsal en Washington, creo que no se trata igual en la Casa Blanca como se trata a los periodistas en Moncloa, ¿no? A eso a lo mejor nos puedes decir algo. No sé. Vamos a ver, es que es el tema de mi tesis, ¿no? La comunicación política de la Casa Blanca. Para entendernos, la forma en que la presidencia de Estados Unidos organiza su comunicación política arranca con Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt es el primer presidente que nombra un secretario de prensa. Y hace algo realmente excepcional, incluso para los estándares de Estados Unidos. Celebra 2 ruedas de prensa a la semana. Tiene que ocurrir la Segunda Guerra Mundial para que reduzca y haga solo una rueda de prensa a la semana. Estamos hablando de una política donde la interactuación es constante. Y él, es curioso porque se aprende mucho de la etapa de Franklin Delano Roosevelt. Él tenía una pésima relación con los periódicos, con los dueños de los periódicos, con los responsables de la prensa. Él tenía un cálculo aproximadamente que el 75% de las cabeceras en Estados Unidos le odiaban y estaban dispuestos a hacer todo lo posible para que fracasara. Y él lo que hace es empezar a cultivar al working press, a los corresponsales
que cubrían diariamente la Casa Blanca. Y hay algunos con los que incluso llega a jugar cartas. Y los tipos tienen la cara dura de poner en la cuenta de gastos: he perdido con el presidente de Estados Unidos $10, ¿no? Es ese nivel. Entonces, esto, por supuesto, cambia dramáticamente con el uso de la bomba atómica, el comienzo de la Guerra Fría, y vemos cómo la comunicación política en la Casa Blanca cada vez tiene más de espectáculo, cada vez es más communication y menos journalism, ¿no? Y llegamos a nuestros días en el cual pues hay tuiteros que cubren la Casa Blanca, hay digamos que todos los parámetros que podíamos tener claros de pues el momento en los 60, cuando la CBS hace los telediarios de un cuarto de hora, duplica y los hace de media hora, con una entrevista de Walter Cronkite al presidente Kennedy, por ejemplo, o las ruedas de prensa emitidas en directo. Todo esto es una evolución enorme, y yo creo que estamos llegando a un punto en el cual ya cualquier parámetro habitual se resiente, sobre todo por esa infiltración, ese bajar a buscar a la audiencia más allá de los medios tradicionales, esa intersección con la cultura popular. En fin, cada vez es increíblemente más complicado y más, yo diría, menos predecible. Si todos coincidimos en que es muy difícil anticipar qué va a pasar el 8 de noviembre, pero creo que sabemos todos quiénes van a perder. Todo lo que suena a establishment, a status quo, a casta, a medios de comunicación tradicionales. Yo creo que todo esto está muy en entredicho en esta relación. Vicente y Diana, ¿tenéis algo que añadir sobre el tratamiento que recibís vosotros por parte de los medios? ¿A qué te refieres exactamente? Bueno, pues eso, lo que estaba comentando Pedro, que así como parece que hay más transparencia, más comunicación, más acceso de la prensa hacia los políticos, parece que aquí muchas veces ponen barreras, ¿no? Sí, de todas maneras, las barreras en ese tiempo son muy difíciles de sostener durante mucho tiempo, son muy traspasables, ya no es tan sencillo. La relación de los medios con los dirigentes políticos es muy permanente y es muy difícil ya que un político se pueda parapetar durante demasiado tiempo. Es más, cuando se parapeta, cosa que ocurre de vez en cuando, suele acabar mal para él, para el político. Entonces, la política de comunicación es sustancial ahora mismo con cualquier política en general. Es decir, un dirigente político no puede tener una estrategia puramente política, sin que esa estrategia esté salteada de elementos que tienen que ver con la comunicación de sus políticas. De manera que es muy absurdo intentar parapetarse detrás de no se sabe muy bien qué para evitar estar en contacto con los medios de comunicación o evitar trasladar a los ciudadanos aquello que necesitas inevitablemente trasladar porque te están reclamando que lo traslades. Entonces, puedes retrasarlo un poco, pero no puedes retrasarlo eternamente. Esos elementos ya son muy difíciles de sostener. Y si, como contaba Pedro, ya Roosevelt daba 2 ruedas de prensa semanales, es muy difícil que un político pueda estar sin tener un contacto más o menos permanente con los medios de comunicación, porque al final eso suele ir más en el debe que en el haber. Sí, realmente no es que no lo intenten, porque lo intentan muchas veces, sobre todo cuando tienen temen alguna pregunta incómoda, tienen algún escándalo cerca, pero juega en su contra, como decía Vicente. Recordamos todos el famoso plasma de Rajoy, que los periodistas tenían que seguir su intervención a través de una televisión. Ya no es que no acepte preguntas, es que ni siquiera estaba allí presente. Este verano, por ejemplo, con lo intenso en lo político que ha sido a nivel nacional, pendientes todo el rato de negociaciones, de movimientos de los distintos partidos, hemos puesto muy, muy de relieve las vacaciones que se han tomado. Hemos visto fotos de Pedro Sánchez en Mojácar, en el Valle de Arán. Hemos hablado de que Pablo Iglesias estaba 20 días desaparecido. O sea, incluso en algo que todos realmente nos tomamos en nuestra vida, ¿no? Unas vacaciones, pero cuando hace falta declaraciones y hace falta la presencia de los dirigentes políticos, cuando intentan parapetarse y cuando intentan alejarse del foco mediático, les pasa factura también.
Quiero ahora abrir el debate y las preguntas al público, así que sí, por favor, si tienen alguna pregunta. Voy a plantear un poco, justo antes de que llegaras, Vicente estaba hablando. Sí, estaba comentando, Diana, las audiencias que habían tenido los programas que habéis hecho en La Sexta de Donald Trump, y comentabas que probablemente con otro candidato eso hubiera sido imposible, ¿no? La pregunta va en torno a, un poco y enlazando también con lo que decía Pedro, ¿no? De que las presidenciales se han convertido en un reality. A una televisión le puede interesar o le puede resultar más rentable desde el punto de vista de la audiencia que se convierta en un reality ante la disyuntiva, lo voy a formular de otra forma. Ante la disyuntiva del reality para una televisión que puede suponer Donald Trump, etcétera, resultaba muy llamativo porque, digamos que en lo que estábamos, no sé decir criticando, pero bueno, más o menos comentando, era lo que estábamos cayendo nosotros aquí. Aquí se habló de Donald Trump y prácticamente no se habló nada de Hillary Clinton, ¿no? En esto, ¿no? A una televisión, ¿qué le puede interesar más? ¿El plantear un programa, un debate serio o, quiero decir, desde el punto de vista de ponerlo en la parrilla, o algo que sea más próximo a lo que sería un reality? Bueno, como decía antes Vicente... No sé si he expresado bien lo que estoy queriendo. Como decía antes Vicente, cuando un programa gusta está en parrilla y cuando no gusta lo quitan. Yo tengo clarísimo que Donald Trump es el causante de que se produjeran esos dos programas de televisión, el especial de Al Rojo Vivo y el programa de La Sexta Columna. Y tengo clarísimo que es por su carácter de hombre reality, que vamos, que de hecho no es una manera de hablar, es que él presentó una especie de reality con muchísimo éxito, además. Él es así, y esa manera de ser de Trump genera muchísima audiencia, y sí, a los medios, por supuesto, que les genera muchísima audiencia. Desde luego que... a ver, hay una especie de mezcla. Él pone el reality, digamos. Sin embargo, el debate que se hizo en La Sexta, en Al Rojo Vivo, fue un debate serio. No fue un debate reality. Había expertos en comunicación política, había expertos en política norteamericana y periodistas hablando sobre cosas serias. Ese debate no fue un espectáculo de debate, pero era un debate sobre el espectáculo que había hecho Trump en el debate. Y sí, no. El protagonismo de Trump es fundamental y desde luego que es que pongo la mano en el fuego y no me quemo. Si las elecciones hubieran sido Hillary Clinton contra Jeb Bush, por ejemplo, que era un candidato que todos dábamos por seguro, mi trabajo de fin de máster, desde que lo planteé hasta que lo hice, lo tuve que cambiar porque mi planteamiento de trabajo fin de máster era las próximas elecciones norteamericanas, otra Clinton contra otro Bush, porque estaba, vamos, segurísimo que iba a ser Jeb Bush el candidato. Estuvimos en una mesa redonda aquí precisamente hace un tiempo. Yo la moderaba. Y ni uno solo de los expertos que había aquí sentados, ni uno solo le dedicó le dio la más mínima confianza a Donald Trump. Y no solo los que estaban aquí sentados, eso era lo normal. Efectivamente. Efectivamente. Lo recuerdo perfectamente porque... Nadie, era imposible. Y yo intentaba hablar de Donald Trump porque tiene tirón y es divertido y no le dabais ninguna, ¿no? Eso es así. Pues efectivamente, Trump genera audiencias, Trump viene bien a los medios en ese sentido. Hablamos más de Trump que hablaríamos de Jeb Bush, sin lugar a dudas, que además era un candidato pues muy aburrido a nivel televisivo. Y no pongo la mano en el fuego y no me quemo si el candidato republicano fuera Jeb Bush, por ejemplo, o Marco Rubio. No hubiera habido especial de Al Rojo Vivo y no hubiera habido... Esto es mi opinión, por supuesto. Yo no tengo una... Pero vamos, no hubiera habido especial Al Rojo Vivo y, por supuesto, no hubiera habido La Sexta Columna dedicado a la vida de ese candidato. Pero es que la vida de Donald Trump es un reality y genera mucha atención. Sí. Por primera vez he oído, y me ha preocupado un poco cuando he oído a Vicente decir, no nos extrañemos el día 8 a ganar Donald Trump. Vicente, yo creo que hoy sí seguiría extrañándome, ¿no? O sea, y entiendo perfectamente lo que
lo que quieres decir, pero Dios no quiera como... Sí, no. Yo sigo pensando que... No me refiero a que nos entusiasmemos con la idea de que Donald Trump gane. Yo sigo pensando que es muy difícil. Sí, yo también quiero creer que es muy difícil y veo las encuestas todos los días y, bueno, pues veo lo que vemos todos, que sí, que va ganando y que en los estados en los que se va a decidir esta votación, que al final vemos sobre todo las encuestas que hablan a nivel nacional, pero esas tienen muy poca importancia. Entonces hay que ver en los estados en los que se va a decidir esto qué va a pasar. Pues bueno, ahí en la mayoría parece que va ganando Hillary Clinton, parece. El Brexit también perdía, así que yo os contaré que el día nosotros yo estaba expresando mi temor cuando claro, decir eso. solo os contaré que el día en Antena 3, como estábamos el día del Brexit, el referéndum, era 4 días antes o 3 días antes de las elecciones en España, del 26 de junio. Entonces, claro, no teníamos posibilidad de estar en todos los sitios. Entonces, unos días antes del referéndum decidimos que no íbamos a hacer un operativo especial para cubrir el Brexit porque, por supuesto, no iba a haber Brexit. Y entonces el día siguiente al referéndum, a las 6 de la mañana, puse la radio y había ganado el Brexit. Y a las 10 de la mañana conseguí la única plaza de avión que había a esa hora para poder irme y llegar a las 3 de la tarde, que iba a hacer el informativo de las 3 entonces, para llegar a hacer el informativo desde Londres a las 3 de la tarde. Conseguí ponerme delante de la cámara 5 minutos antes de las 3 de la tarde. Y eso demuestra lo equivocados que estamos habitualmente, porque acabamos confundiendo nuestros deseos con la realidad y no nos damos cuenta de que hay muchas cosas que pasan en la sociedad a las que no les prestamos mucha atención y están pasando. Sí, los populismos están pasando. Que en Francia el Frente Nacional consiga lo que consigue está pasando. Que en el Reino Unido haya muchísima gente normal, porque no son marcianos, mucha gente normal que quiera salirse de la Unión Europea está pasando. Que la gente esté votando a Donald Trump en Estados Unidos está pasando. Entonces todo eso está pasando. Y bueno, seguimos con unas coordenadas de análisis social y político quizá que se han quedado antiguas y tenemos que modernizarlas porque esto está ocurriendo y Donald Trump existe y Donald Trump, aunque no gane las elecciones del 8 de noviembre, se va a llevar un puñado de millones de votos de ciudadanos americanos que no son marcianos, que no están todos locos, que es gente normal, gente, ¿sabe?, que tiene familia, que tiene su trabajo, que tiene sus hijos, que quiere prosperar. Entonces, a esa gente hay que tenerla en cuenta. Y efectivamente no será la gente de Manhattan la que vote masivamente a Donald Trump, aunque su oficina esté allí. Pero si coges el coche y te vas a 100 kilómetros de Manhattan, a lo mejor ya empiezas a encontrar mucha gente que va a votar a Donald Trump. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y bueno, pues yo creo que no nos debemos olvidar de eso. Tenemos que saber que eso puede ocurrir, que Donald Trump es un candidato que hubiera sido mejor que no hubiera ganado las primarias del Partido Republicano. Es verdad que el Partido Republicano llevan pegándose tiros en los pies desde hace ya muchos años, porque si se dedica a insultar a sectores de población muy amplios en Estados Unidos, es muy difícil que luego esos sectores te voten. Si insultas a los latinos, si insultas a las mujeres, si insultas a los jóvenes y tal, pues es muy difícil que esa gente al final llegue al día de las elecciones y te vote, o te vote masivamente. Pero este señor, que está al margen del aparato del Partido Republicano y que es un outsider, que viene de otros sitios y tal, pues ha conseguido reunir a un número nada desdeñable de ciudadanos que ya le han votado en las primarias muchos millones de votos y que ahora esos millones de votos se pueden multiplicar en las elecciones presidenciales hasta, bueno, ya veremos hasta dónde. Luego, es verdad que desde mi punto de vista, de todas las posibilidades que tenía el Partido Demócrata, Hillary Clinton no es la mejor candidata. Ella creía que iba a ganar en 2008 y pasó lo que pasó y ahora pues ha conseguido, que yo no sé si es cierto o no porque no la conozco personalmente, pero ha conseguido que muchísima gente en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos considere que es una persona que miente permanentemente. No sé si es verdad que miente o no, pero la gente ha llegado a pensar que miente permanentemente. Y eso no le ayuda en la campaña. No es precisamente alguien que genere un entusiasmo desbordante. Su gran ventaja es que enfrente está Donald Trump. Porque si enfrente estuviera un candidato de otro estilo, es posible que Hillary Clinton por segunda vez se quedara colgada de la brocha, como ya se quedó colgada de la brocha en el año 2008 con Barack Obama, cuando parecía que era la candidata inevitable. Pues fue perfectamente evitable, como se vio. A mí lo de la palabra outsider me parece importante para explicar un poco el fenómeno de Donald Trump. Creo que él existe una dinámica de él es un outsider, pero que desesperadamente quiere ser tomado en serio por los insiders. Y creo que este proceso se explica. Y esa dinámica él la ha aprovechado y la ha trasladado
a ese bloque del electorado que hemos descubierto, la clase blanca trabajadora en este ciclo electoral, de gente que tampoco son tomados en serio, son más bien outsiders, y esa narrativa yo creo que explica un poco el fenómeno de Donald Trump, el éxito, o cómo empieza. Estábamos comentando antes un documental que ha hecho la PBS en Frontline, The Choice 2016, y empieza con una cena de los corresponsales en Washington y cómo Obama, después de lo del certificado de nacimiento, la conspiración y tal, le toma el pelo a Trump delante de todo el mundo y dice, ahora te vas a dedicar a cosas más serias, como demostrar que no llegó el hombre a la luna, que es todo mentira y tal, esa sensación de frustración, venganza, resentimiento, yo creo que son fuerzas muy importantes, muy poderosas y que están en juego en esta campaña. En cuanto al espectáculo televisivo con un Trump, el primer debate de las primarias, ha habido 11, si mal no recuerdo, fue en agosto del 2015 en Cleveland, lo retransmitió Fox News. Y entonces, en el escenario lo tenían que compartir Trump, Bush, Walker, Huckabee, Carson, Cruz, Rubio, Paul Christie y Kasich. Como no cabían todos, tuvieron que hacer una mesa de los niños y tuvieron que meter ahí luego más tarde a Santorum, Jindal, Fiorina, Graham, Pataki, Gilmore. El problema de las primarias es que para que te inviten al siguiente debate tienes que dar un mínimo en las encuestas de intención de voto. Esa es la nota de corte. Esto es la casa de Gran Hermano. Una de las cosas más alucinantes es cuando Jeb Bush anuncia su retirada y hace referencia a los que se han quedado en la isla y que a él le han sacado de la isla. Pero es que es esta dinámica, ¿no? 11 debates a lo largo de todo el periodo de primarias y cómo incluso al llegar al último la nota de corte era un 15% en el primer debate presidencial, en la etapa general. Pero esa dinámica de patar, de ser un tiburón de la palabra, de hacerse hueco en... imaginaros que hubiéramos hecho esto que estamos haciendo ahora siendo 15. O alguien se vuelve loco y hace lo que ha hecho Trump o todo queda diluido, ¿no? Y piensa en el pobre moderador. Sí, pienso en Meghan de la Fox y sí, pienso en los moderadores. ¿Hay alguna pregunta más? Hola, soy Rafa Panadero de la cadena SER, al hilo del espectáculo televisivo del que hablaba ahora Pedro y de los debates. Ahora ya los debates ya no necesitas pasar esa nota de corte, ahora ya quedan 3, hemos visto ya el primero. Me gustaría preguntaros, más allá de esa audiencia casi de Super Bowl, de cerca de 90 millones o en torno a 90 millones, aquí somos muy dados a dar un ganador y en decir, no, ha ganado Clinton y tal. Consecuencias reales en el votante, porque probablemente el votante de Trump no le ha importado nada y hasta le ha reforzado en su intención de voto el verle decir aquello de ¿no pagaste impuestos? Bueno, esto es que me hace ser inteligente. O te beneficiaste de la crisis, bueno, esto se llama hacer negocios. Me gustaría saber cómo veis esa valoración, qué posibilidades puede tener un debate, como tuvo el primero, en cambiar el voto de alguien. Y bueno, si podemos esperar algo distinto de los dos que quedan, el siguiente el domingo y el del día 19, algún cambio de estrategia o bueno, algún efecto real en el voto, más allá de que no haya un gran error tipo Ford o un gran acierto tipo Reagan, algo así, ¿no? Gracias. Ese es el debate sobre los debates, es decir, qué influencia tienen. Yo lo que veo es que Donald Trump no tiene ningún incentivo para cambiar, para dejar de ser Donald Trump. Porque hasta ahora su estrategia le ha funcionado de maravilla y ha ganado los 1.240 y pico delegados que necesitaba para ganar la nominación siendo él. Y cuando él asume un guión, se hace presidenciable y se pone formal, pierde enormemente. Entonces, esa fantasía de que una parte de la campaña se hace en verso y otra en prosa, pues no, aquí estamos en un ditirambo completo, ¿no?
Entonces, las encuestas que nos dicen que el 77-80% tienen muy claro a quién van a votar y que hay un 20% que se dejan influenciar supuestamente por los debates en Estados Unidos. Como estamos hablando de márgenes de voto muy estrechos, un sistema no representativo, sino mayoritario, el winner takes all, se ponen interesantes. La dinámica de los debates, lo has apuntado muy bien, es que se pierden más que se ganan. Es decir, hay más penalización a la hora de meter la pata que premio por hacerlo bien. Eso es un poco la dinámica con la que se suele aproximar. ¿Cuál es el problema de un debate? Que es un formato extremadamente rígido, extremadamente estructurado, en el cual hace falta disciplina, en el cual hace falta poder resumir los problemas más complicados de public policy y de todo en 2 minutos, y esto obviamente no va con Donald Trump, que si pudiera hablaría en monosílabos, I am the best, ¿no? Y que no termina las frases, y que en la parodia del Saturday Night Live dice una cosa y dice, bueno, ya he terminado, ¿no? Pues no es que no es su formato. Y vemos a Hillary, para que no digamos que hablamos poco de Hillary, Hillary es disciplinada, habla en párrafos, planteamiento nudo-desenlace, argumenta como una litigadora, como una abogada que es, lo cual está bien, pero tampoco está muy bien, porque le hace presentarse como poco natural y poco humana. Entonces, ¿qué oportunidades hay? El próximo es el formato Town Hall. Entonces hay más interacción con gente, más preguntas, tengo una pregunta para usted, ¿no? Entonces, yo coincido, no creo que Donald Trump haya perdido este debate, porque se ha limitado a ser Donald Trump y hasta ahora le ha funcionado extremadamente bien. Yo pienso que el debate sí que le sirvió a Clinton para reforzar un poco esa imagen, la imagen que es su fortaleza, porque es cierto que ella no despierta simpatías, no es una persona que conecte con la población, pero su fortaleza está precisamente en su experiencia y en su preparación. Y yo creo que sí que consiguió en el debate dejar esa imagen de que ella es una mujer preparada y que tiene un argumento, tiene unas estrategias, y sí consiguió de alguna manera hacer ver que Trump es una persona que no se había preparado el debate, de hecho lo dijo claramente, y dejar caer la mayor debilidad de Trump, que es precisamente Trump, que sí que es una persona que tiene tirón y entre sus seguidores pues lo consideran una persona con carisma y tal, pero es innegable que no tiene experiencia política y que es una persona imprevisible, que ante cualquier decisión importante que haya que tomar en el mundo puede salir, no sabemos muy bien por dónde. Sí creo que logró Hillary que saliéramos con la imagen de que ella es una mujer preparada, no simpática, de acuerdo, pero preparada, y que Trump había ido a improvisar en el debate como parece que pretende improvisar una presidencia. Solo unos poquitos apuntes sobre esto. Mi opinión, que no es muy científica sobre los debates, no sé si hay opiniones científicas sobre los debates, pero bueno, mi opinión desde luego no es científica, es que como regla general los candidatos que se presentan a un debate suelen o intentan reforzar la posición que tienen ante los que ya son suyos. De manera que lo que ellos intentan es hacer la mejor intervención posible en un debate para que aquellos que están dispuestos ya a votarle no se le vayan con otro, más que otras cosas. Mi duda es qué pasa con los indecisos. Los votantes indecisos, pues es posible que puedan tomar nota de algo de lo que pasa en ese debate, pero me cuesta saber exactamente en qué dirección. No sé hasta qué punto un indeciso realmente toma su decisión después de ver un debate por televisión. Me cuesta verlo. Estados Unidos, además, hay duda de si los indecisos... Claro, como en estas elecciones no se presenta el presidente, sino que son dos candidatos que no son presidentes, pues a lo mejor hay más dudas de hacia dónde podrían ir los indecisos. Cuando se presenta el presidente, pues bueno, algunos indecisos, si lo son, es porque ya no están muy de acuerdo con el presidente que se presenta a las elecciones y a lo mejor se van a ir con el candidato alternativo, o es justo al contrario. Bueno, me cuesta saber eso, pero no sé hasta dónde los indecisos toman su decisión.
Creo que a la vista del primer debate, es verdad lo que se ha dicho aquí, de que Trump pierde ante los suyos cuando no es Trump. Y Hillary creo que también gana cuando deja que Trump sea Trump. Entonces a Hillary le interesa que Trump sea muy Trump, porque entonces los suyos se refuerzan precisamente para evitar que ese Trump vaya a la Casa Blanca. Eso yo creo que a Hillary Clinton le interesa. Es verdad que ella se preparó muy bien, se lo sabía todo como buena estudiante que ha sido, y tuvo esa capacidad de preparárselo todo, de sabérselo todo, y no tuvo la capacidad de evitar esa imagen de frialdad que suele dar. Desde luego que Bill Clinton es muy distinto de Hillary Clinton. Bill Clinton del año 92 está a años luz en carisma de la Hillary Clinton del año 2016. Y luego, solo una cosa más, creo que al final los debates, si uno se pone en su casa, como un ciudadano normal, viendo un debate en televisión, creo que no siempre el que ve el debate desde su casa, el ciudadano corriente, sabe quién ha ganado un debate. Más allá de que si tiene más interés porque gane uno, piensa que ese uno ha ganado. Creo que los debates se ganan en las tertulias después de los debates. Entonces, por eso hay la labor de los spin doctors de los partidos, de intentar influir en los opinadores para que después del debate digan que ha ganado el suyo. O que fíjate la frase que dijo, qué buena respuesta le dio al otro y tal. Entonces, ahí es donde se ganan y se pierden los debates, más que en el propio desarrollo del debate. Y esa es la parte que intentan trabajarse mucho los candidatos, porque tienen que intentar influir en lo que van a decir los opinadores después del desarrollo del debate. ¿Puedo apuntar una cosa? Esto del debate, por supuesto, es que no es 1 hora y media sin anuncios, ¿eh? Es que ya estamos llegando a que es el predebate y la administración de las expectativas. Como una semana antes ya ese juego, las campañas están a tope. Está el debate y luego, claro, por supuesto, el postdebate. En los debates americanos hacen el spin alley, que es que dejan a los periodistas y los surrogates, los aliados de cada candidato, van diciendo efectivamente qué bien lo ha hecho mi candidato. Yo he recibido hoy, esta mañana, había un correo del debate de los vicepresidentes diciendo qué bien lo ha hecho Tim Kaine, pero luego he leído por ahí que no lo ha hecho tan bien, pero bueno. Y en este panorama tan excepcional, esta vez Donald Trump ha ido a los periodistas después del debate a decir que bien lo he hecho. O sea, ya es la ruptura de todas las maneras, los modelos. Hay una cosa que es contagiosa a ambos lados del Atlántico, y yo creo que también aquí, de una u otra forma, lo estamos diciendo, y es que la experiencia política empieza a ser un hándicap más que un premium. Y que muchas veces la nueva política o los outsiders, que la gente prefiere pues el lienzo en blanco sobre el cual proyectar lo que a uno le apetezca. Y creo que esas dinámicas son compartidas en ambos lados del Atlántico. Cuando Donald Trump termina el debate diciendo Hillary tiene experiencia, dice, pero es la experiencia peor, la mala experiencia, ¿no? En ese, digamos, caldo de cultivo tóxico del resentimiento, del establishment, pues la mochila, la veteranía, pues a lo mejor no es una clarísima ventaja, ¿no?